Durante siglos, las teorías y especulaciones han rodeado la figura de Jesús de Nazaret. ¿Qué sucedió realmente después de su crucifixión? Hoy, nos enfrentamos a una revelación que podría cambiar para siempre la narrativa que conocemos. Un equipo de arqueólogos y expertos se han dedicado años a esta búsqueda histórica y finalmente han descubierto la tumba de Jesús en un lugar inesperado, la Antártida. Pero lo que han encontrado en su interior supera todas las expectativas. Artefactos antiguos, escritos ocultos y secretos ancestrales emergen de las profundidades heladas. Estamos a punto de presenciar una verdad que desafía todo lo que conocemos sobre la vida y la muerte de Jesús. Pero este descubrimiento también desencadena acalorados debates entre teólogos, científicos y estudiosos. ¿Cómo es posible que la tumba de Jesús haya terminado en un lugar tan remoto? ¿Cuáles son las implicaciones de esta revelación para la historia y la fe? Los investigadores han seguido estudiando el sitio donde, según la tradición, fue sepultado el cuerpo de Jesucristo, y sus hallazgos preliminares parecen confirmar que aún están presentes ante algunas partes de la tumba, las cuales han sobrevivido siglos durante años, destrucción y reconstrucción en la circundante iglesia del Santo Sepulcro en la ciudad vieja de Jerusalén. La tumba, el sitio más venerado de todo el mundo cristiano, consiste actualmente de una losa de lecho mortuorio de piedra caliza que fue tallada en la pared de una cueva, al menos desde 1555, aunque probablemente desde siglos antes. Ese lecho mortuorio ha estado protegido con una cubierta de mármol, supuestamente para impedir que los peregrinos arrancaran fragmentos de la roca original como reliquias. Pero por primera vez en muchos siglos, los científicos han expuesto la superficie original de lo que se considera la tumba de Jesucristo. Si bien después de que los romanos lo crucificaran en el año 30 o quizás 33 después de Cristo, la tradición cristiana relata que el cuerpo de Jesús fue tendido sobre una losa o lecho mortuorio tallado en un costado de una cueva de piedra caliza. La fe cristiana afirma que Cristo resucitó de la muerte y que 3 días después de la crucifixión, cuando las mujeres fueron a ungir su cuerpo en el sepulcro, informaron que ya no estaba allí. Como te lo comentamos, esa losa se encuentra ahora enterrada dentro de una estructura pequeña llamado edículo, el cual está derivado del latín aedicule o casa pequeña. Esta fue reconstruida por última vez en 1808 y 1810 tras ser destruido por un incendio. El edículo y el interior de la tumba están siendo restaurados por un equipo de científicos de la Universidad Técnica Nacional de Atenas, bajo la dirección de la profesora Antonia Moropoulou, principal supervisora científica. Pero aunque sea una imposibilidad arqueológica, afirma que la tumba recién expuesta en la iglesia del Santo Sepulcro es el lugar donde sepultaron al judío llamado Jesús de Nazaret. Hay pruebas indirectas que apuntan a que la identificación del sitio, hecha hace unos 300 años después por representantes del emperador romano Constantino, pudiera ser razonable. Las primeras referencias de la sepultura de Jesús se encuentran en los evangelios canónicos, los 4 primeros libros del Nuevo Testamento, posiblemente escritos décadas después de la crucifixión de Cristo, hacia el año 30 después de Cristo. Aunque los detalles varían, los relatos describen de manera consistente que Cristo fue sepultado en una tumba excavada en la roca que pertenecía a José de Arimatea, un judío rico, seguidor de Jesús. Los arqueólogos han identificado más de 1000 tumbas de este tipo en el área contigua a Jerusalén, señala Jordi Magnes, arqueóloga y becaria de la National Geographic. Cada una de estas tumbas familiares consistía de una o más cámaras mortuorias, con nichos largos excavados en las paredes rocosas para dar cabida a los cuerpos individuales. Y es que todo esto concuerda perfectamente con lo que sabemos sobre la manera de cómo los judíos pudientes enterraban a sus muertos en los tiempos de Jesús. Vimos cómo la tradición judía prohibía dar sepultura dentro de los muros de la ciudad, y los evangelios especifican que Jesús fue sepultado fuera de Jerusalén, cerca de su sitio de crucifixión, en el Gólgota o Calvario, lugar de calavera. Pocos años después de la sepultura, las murallas de Jerusalén se extendieron y así la Gólgota y la tumba cercana quedaron dentro de la ciudad. Hacia el 325 después de Cristo, cuando los representantes de Constantino llegaron a Jerusalén para buscar la tumba, supuestamente fueron conducidos a un templo construido unos 200 años antes por el emperador romano Adriano. Fuentes históricas sugieren que Adriano hizo construir el templo sobre la tumba que veneraba a los cristianos para afirmar el dominio de la religión en el Estado romano. Además, debes suscribirte, darle like a este video y activar la campanita para que estés al tanto de todo lo nuevo que sucede en el planeta. Pero continuemos.
Según Eusebio, obispo de Cesarea, el templo romano fue arrasado y las excavaciones del subsuelo revelaron la tumba abierta en la roca. La parte posterior de la cueva fue cortada para exponer el interior y a su alrededor construyeron una iglesia para albergar la tumba. En 1009, los fátimes destruyeron por completo la iglesia, la cual fue reconstruida a mediados del siglo XI. Durante el siglo XX, excavaciones en el interior de la iglesia del Santo Sepulcro revelaron restos de lo que se cree fue la tumba de Adriano, así como las paredes de la iglesia de Constantino. Los arqueólogos también documentaron una antigua cantera de caliza y al menos media docena de tumbas excavadas en la roca, algunas de las cuales aún pueden verse en la actualidad. Y es que las noticias no paraban, ya que la exposición de la tumba de Jesucristo da a los investigadores una oportunidad sin precedentes para estudiar la superficie original de lo que se considera el sitio más sagrado de la cristiandad. Como mencionamos, un análisis de la roca original serviría para entender no solo la forma inicial de la cámara sepulcral, sino también cómo evolucionó como punto focal de veneraciones desde que fue identificada en 326 después de Cristo por Helena, la madre del emperador romano Constantino. Si bien la iglesia cerró temprano, horas antes del horario habitual, dejando a una multitud de desconcertados turistas y peregrinos paradas frente a las altísimas puertas de madera, en el interior rodeado la entrada del edículo, un enjambre de conservadores con cascos amarillos, franciscanos con sencillas sotanas marrones, sacerdotes griegos ortodoxos con altos sombreros negros y religiosos coptos con capuchas bordadas miraban el interior del pequeño santuario. Sobre ellos se alzaba la fachada del altar del siglo XIX, con sus elaboradas tallas escondidas detrás de vigías de hierro y cintas de seguridad anaranjada. La tumba, una pequeña cámara habitualmente iluminada con una tenue constelación de velas de cera, resplandecía esta vez como deslumbrantes luces de construcción, las cuales revelaban detalles diminutos que habitualmente pasan inadvertidos. Había retirado la losa de mármol color crema hace unos 90 centímetros por 1.5 metros que cubre el banco sepulcral. Por debajo había una superficie de piedra gris beige. Luego de ver esto se puso en la mesa la siguiente pregunta: ¿quién cuida la tumba de Jesucristo? La iglesia del Santo Sepulcro, conocida también como la Iglesia de la Resurrección, está custodiada actualmente por 6 denominaciones cristianas, 3 grupos principales: la Iglesia griega ortodoxa, la Iglesia católica romana y la Iglesia armenia ortodoxa. Tiene el control primario del sitio, mientras que las comunidades copta, etíope ortodoxa y siríaca también mantienen su presencia. Algunas de las partes de la iglesia que se consideran áreas de veneración comunes para todos los grupos, incluida la tumba, están reglamentadas por un acuerdo de status quo, que requiere del consentimiento de todas las iglesias custodias. Y es que esta integridad estructural del edículo, que data a principios del siglo XIX, ha sido motivo de inquietud desde hace décadas. Sufrió daños durante el terremoto de 1927 y en 1947 las autoridades británicas tuvieron que apuntalar el edificio con vigas exteriores antiestéticas que aún son visibles. Mientras tanto, la diferencia entre los representantes del status quo, así como la falta de recursos financieros, han entorpecido las reparaciones. En 2015, el patriarca griego ortodoxo de Jerusalén, con la unencia de otras 2 comunidades principales, invitó a la Universidad Técnica Nacional de Atenas, que anteriormente dirigió proyectos de restauración en la Acrópolis ateniense y en Hagia Sofía o Santa Sofía de Estambul, Turquía, para que estudiara el edículo. Las comunidades de la Iglesia del Santo Sepulcro acordaron restaurar la estructura en marzo de 2016, con la intención de terminar los trabajos en la primavera de 2017. Las principales donaciones al proyecto, de más de $4 millones, incluyeron un favor real del rey Aubal II de Jordania y un obsequio de $1.3 millones de Nika Etregún al Fondo Mundial de Monumentos como apoyo en el proyecto. La Sociedad National Geographic aprobó la práctica de griego ortodoxo de Jerusalén. Con la aprobación del patriarca griego ortodoxo de Jerusalén y otras comunidades religiosas, formó una alianza estratégica con la Universidad Técnica Nacional de Atenas para la conservación de la herencia cultural. ¿Qué opinas de esto? Cuéntame en los comentarios que te estaré leyendo, pero recuerda, si te ha gustado el video, suscríbete al canal, déjanos un like y activa la campanita de notificaciones. Nos vemos en un próximo video.